sonido allá, pero vamos a tener el estudio en esta noche. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se estarán conectando y a los que ya estamos acá. Gloria a Dios. Me llamó mi hija Katy felicitándome que pues ellos están de vacaciones. Dice, cuando regresen, por ahí le vamos a ir a visitar. Amén. Así que esta noche vamos a tener el estudio. Me es bien fácil el título: La pesca milagrosa. Este estudio le iba a dar el martes, pero hay que respetar el código. Le tocaba al hermano Primitivo, y esta noche, pues como todos los jueves, estaré llevando los estudios bíblicos, como se le llama, estudiar la Biblia para crecer, para conocer a ese Dios, a ese Cristo que le servimos. Amén. Así que vamos a orar. Yo sé que mi esposa ya oró, pero no está de más orar para que el Señor use nuestras vidas y abra nuestro entendimiento. Oramos. Padre, gracias porque nos permites una vez más. Queremos, Señor, en esta noche tener este estudio bíblico, Señor, que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, bendice desde ya a todos los que están en este lugar, Señor, a todos los hermanos que desde su casa quizás están conectándose, Señor, a los que están en otros países, Señor, que se conectan. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, mi Dios, llegue a cada vida, a cada corazón, Señor, y podamos aprender un poco más de su santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. San Lucas, capítulo 5, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 1 en adelante. Y sí, lo que les voy a decir antes de leer es que pueden ir anotando versos bíblicos y al final, algo que no entiendan, pueden hacer las preguntas. Amén. Así que dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un poco larga la escritura, pero es necesaria para que podamos entender de qué se trata este tema. Hay 3 puntos importantes que están en esta escritura que acabo de leer. Vamos a hablar de una red rota, un hombre roto y una sociedad rota.
A manera de introducción, es maravilloso ver cómo Jesús enseña desde la orilla del mar. Este es un lago que se llama Genezaret, el cual es el mar de Galilea. Gracias al Señor, por allá por el 2016 tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de estar en este lugar. Es muy maravilloso, bonito. Aunque la playa no es muy grande, pero sí es maravillosa. Desde la playa se ven unas colinas donde se rodea casi todo el Estado de Israel. Pero gloria a Dios porque nos permitió estar en ese lugar. Como dije, no es tan grande, pero es maravilloso. Y es ahí donde se nos llevó para que fuéramos a ver el lugar donde había sucedido este milagro, la pesca milagrosa. Por eso se le llama así aún en la Biblia. En ese tiempo, cuando Jesús estaba en su ministerio, pues no había la facilidad que tenemos nosotros ahora. Imagínense, ahora yo estoy con un micrófono, no necesito esforzarme para que puedan escuchar, y hay púlpitos, plataformas altas, de diversas formas. Pero en el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús él tenía que usar barcas como púlpitos, para desde ahí, cuando él predicaba, las olas y el viento le ayudaban a llevar la voz para los que estaban a la orilla de la playa. Por eso es que Jesús predicaba desde la parte adentro del mar, para que el mar lo ayudara a llevar su palabra. Y me sorprendió esta escritura porque, como dije, después de que Jesús había dado esta enseñanza, que dice que era multitud que se reunía, hay algo que me llamó la atención, y es que él va donde estos hombres que han estado pescando toda la noche y les pide que hagan algo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando él les dice que llega a la playa y da inicio a este milagro, que es, como le dije, el título es La Pesca Milagrosa. Déjeme decirle que se han predicado pero multitud de mensajes a través de esta escritura, porque la palabra de Dios da para muchas formas de poder enseñar lo que es una pesca milagrosa. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando él ordena que vayan, él demuestra el señorío que él tiene. Luego, él demuestra el llamado al servicio que él tiene. Aparentemente, cuando se lee la escritura no se ve eso, pero ahí está. Está el señorío de él, y también está el servicio de él para la humanidad. Veamos cuáles son estas cosas rotas que les hablé. Como dije al principio, una red rota. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es tremendo porque al leer la escritura vemos nosotros que como que Pedro quiere dar una excusa y no tiene nada de diferencia de nosotros. Pero Jesús, cuando él da esa orden, algo pasa en el ser humano que no puede desobedecer. Y esta es la palabra igual. Cuando la persona recibe esta palabra de Dios, hay algo que lo impulsa a hacer cambios, a hablarles a otros, porque es la palabra que hace el efecto dentro de nosotros. Y aunque en este tiempo que Jesús está hablando todavía no tenían la escritura plasmada en papel, esa orden tiene un efecto en cada vida que escucha la palabra de Jesús. Veamos, como dije, cuáles son estas cosas rotas. Dice, la pesca había terminado y estaban lavando las redes. Aquí había un problema. Era que habían trabajado, como dije, toda la noche, pero no habían pescado nada.
aquí hay algo maravilloso y es la adversidad del hombre. Para el hombre puede ser algo terrible. Pasar toda una noche sin agarrar ni un tan solo pez es frustrante, es agotador. Igual nos pasa a nosotros ahora. Cuando usted le habla a una persona de Cristo y como que no pasa nada. Pero qué maravilloso es cuando la persona acepta. ¿Cómo es el cambio del ser humano? Hay un gozo, hay una alegría. Pedro aquí va a experimentar algo maravilloso también. Y nosotros también lo podemos experimentar. Aquí, como dije, la adversidad del hombre es la oportunidad de Dios. Las derrotas nuestras es la oportunidad para Dios. Siempre y cuando nosotros nos rindamos a Él y dejemos que Él trabaje por nosotros. Ahí está el cambio. El fracaso no es de no pescar nada. Ese no es el factor para que para Dios sea el fracaso, sino que ese es el comienzo de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y eso pasó con este grupo de pescadores. Estaban decepcionados quizás de haber trabajado toda una noche y no agarrar ni un tan solo pez. Pero Jesús le dice: bogan mar adentro y echad vuestra red para pescar. Mire lo que dice. Y le dice: haced vuestra red para pescar y ponlas al lado derecho. Y ve, ¿qué pasó? Bueno, lo leíamos. Dice que la red se rompía. Es decir, que nunca se imaginaron en su forma natural de la pesca que iban a realizar. Si habían estado toda una noche y en un momento cuando tiran la red hacia su derecha por la obediencia, vamos a ver unos puntos que hay importantes acá. Ahora, la pregunta es: ¿qué se requería para que sucediera o se diera este milagro? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué fue lo que pasó para que se diera este milagro? Número uno, hubo acción. Présteme atención, usted que está viendo a través de la red y quizás ya es convertido, ya es cristiano. Hay una acción aquí. ¿Ok? En esta acción es cuando el objetivo parecía imposible, Dios lo hizo posible. Pero fue que hubo una actitud de acción. Veamos lo que nos dice Jeremías 32, versículo 27. Jeremías 32, versículo 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Mire lo que el Señor nos dice ahí, a través del profeta. Dice él: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No lo hay. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque cuando a veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y no pasa nada, algo está pasando que no deja suceder. Y mi versículo favorito, Lucas 1:37. Es bien fácil para aprendérselo. Y dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada. Si de la nada hizo el universo, imagínese. ¿Habrá algo imposible para Él? No lo hay. No lo hay. Ese versículo es importante que nos lo aprendamos y conozcamos quién es nuestro Dios. Porque nada hay
imposible para Dios. ¿Cuál fue lo otro que hubo en este milagro que se realiza? Fue trabajo. Leíamos que ellos habían terminado de pescar toda una noche, pero con las redes vacías. Y trabajar toda una noche se termina cansado. Hay cansancio. El hermano es testigo de ello. Es toda una noche de trabajo. Pero a las 6 de la mañana que te digan, tienes que seguir el otro turno. Eso es lo que pasó acá. Porque Pedro tenía esta compañía de pesqueros. Entonces Jesús le dice, boga mar adentro, pero si de allá venía. Trabajo. Primero acción, luego trabajo. Tenemos que ir entonces. Pero ahora ya no va con sus propias fuerzas. Ahora sabe que hay alguien que le dijo que hiciera lo que él va a hacer y entonces va a ver el resultado. Veamos qué otra cosa tiene que ser otro ingrediente para que se dé el milagro. Dijimos primeramente acción, el segundo trabajo, el tercero es fe. Y a veces aquí es donde fallamos. Es aquí, muchas veces la fe no nos alcanza. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando las circunstancias son adversas, es cuando la razón no tiene validez en nuestras vidas. No puede haber duda en cuanto a la fe. Acción, trabajo, fe. Si lo vamos a traer para este tiempo, porque más adelante se va a dar cuenta que usted y yo somos socios de esta empresa, que el dueño es Dios. Aquí está en esta escritura que acabo de leer. Él nos hace socios de esta empresa. El problema es que nosotros queremos ser socios, pero sin poner capital. Y así no funciona la cosa. No trabaja. Tenemos que accionar. Una acción es, voy a usar este ejemplo. Por ejemplo, una persona me llama quizás a la 1, 2 de la mañana. Yo estoy bien dormidito. El reloj suena porque hay una emergencia. ¿Cuál es mi actitud? Accionar, tengo que hacer fuerza para levantarme de la cama. Y luego, tener que ponerme la ropa. Manejar, si es que voy manejando, ese es trabajo ya. Hubo una acción, el trabajo, ahora viene la fe. Porque yo voy a orar para que la persona reciba la respuesta que está esperando. Si es enfermedad, a orar por enfermedad. Si es por alguna situación como familia o como esposos, es igual. Es un accionar nuestro. ¿Cuántas vidas son evangelizadas por nosotros? No me lo diga, no levante su mano. Pero es importante que entendamos que este trabajo de ser pescadores de la compañía de Dios requiere trabajo, acción primero, trabajo, luego fe. Esta es acción, lo que estamos haciendo esta noche. Estamos aprendiendo. Y esto lo vamos a llevar al campo de batalla. Porque esto es el cuartel donde nos preparamos para ir donde está la batalla. Aquí todos somos amigos, hermanos, ¿verdad? Pero allá afuera hay un enemigo que nos espera, que nos va a recibir con abrazos o aplausos. No, porque sabe que le vamos a quitar esos pescados que él tiene, se los vamos a arrancar. Entonces se va a convertir en una lucha. Acción, trabajo, fe. Tenemos que tenerla. Gloria a Dios. Aquí
en este milagro que vemos que se realiza por la palabra de Jesús, como dije al principio, se ve el señorío de Cristo, se ve el cuidado de Dios por las necesidades físicas. Porque si estaban cansados de toda una noche, Dios es el que da la fuerza. Dice que Él da la fuerza al cansado, que renueva nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo. Esa no es palabra únicamente por estar escrita, esa tiene una acción, una función en nosotros. Yo lo digo para gloria de Dios. Una hermana, cuando que habíamos comenzado el ministerio y estábamos en la parte baja del edificio de la iglesia de metodista, dice el esposo de esta hermana: este hombre me sorprende, porque ha estado trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vi que cortó la grama y ahora el martes está de rodillas allá y enseñando. ¿De dónde saca fuerza? Del Señor. Del Señor. Porque tenemos que tener esa confianza. Y eso pasó. Aquí Dios muestra su señorío y el cuidado que Dios tiene para todas las necesidades físicas. Aquí se ve el poder de Dios sobre la naturaleza. Porque los pescados ven que algo se mueve y ellos huyen. Pero en el caso acá no, esos entraron a las redes. Piense por un momento, si estuvieron toda una noche, ¿dónde estuvieron esos pescados? Escondidos. Pero a la voz del Señor salieron. Y lo tremendo es que dice que las barcas se llenaron y casi se hundían. Tuvieron un pescado para regalar. Veamos el punto número 2. En el versículo 8, ahí hay un hombre roto. Vamos a ver cómo es esto. Dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué lo hizo entender eso? Esa condición de él a él. ¿Qué lo hizo entender esa condición que él tenía? El milagro que había visto. Yo conocí a mi Señor en la iglesia Elim, en El Salvador. Y pude ver, no solamente porque otros hermanos declararon el milagro que vi, sino que a través de mi persona vi realizarse milagros. Recuerdo, a manera de testimonio, el hermano Luis Lacayo. Él era el presidente de los jóvenes y tenía una moto, y él yendo al trabajo, algo pasó adelante y él quizá iba descuidado, se fue a chocar contra un truck, un camión, y se rompió el brazo derecho, esta parte de acá, hecha pedazos, no había cómo arreglarla, tenían que amputar el brazo. Y recuerdo, yo en ese tiempo era diácono, recuerdo que está llorando porque una prima le ha dado el aviso que le van a cortar el brazo, y es el derecho. Yo recuerdo que le dije a él: al Dios al que nosotros le servimos es un Dios de milagros. Comenzó la reunión, tuvieron los cánticos, vino la predicación, y yo estaba cuidando las 7 primeras líneas que me correspondían a mí como diácono, cuando de momento escuché que algo se cayó, sonó en toda la bocina, y era mi hermano Luis Lacayo que estaba en el púlpito. Como yo estaba agachado orando, no vi cuando se me levantó, si no, no lo dejó ir. Y cuando él llegó, dijo: consígame unas tijeras que yo me quiero quitar esto que me han puesto. Ese hombre hacía el brazo así, como que nunca había tenido nada. Para la gloria de Dios. Llegaron los del canal 6 de televisión. Los entrevistaron y le decían: ¿qué fue lo que pasó? Él decía: lo único que yo sentí fue un vapor, un calor que cayó sobre mí y mi brazo fue sanado. ¿Sabe cuántos miembros tiene esa iglesia?
ahora? 140,000 miembros. Tienen 8 reuniones los días domingos. Así que, amados hermanos, un milagro es lo que abre las puertas para el reino de Dios. Y yo he visto muchos milagros en mi vida personal, milagros realizarse. Así que sé de lo que le estoy hablando y sé lo que estoy diciéndole. Pero ¿qué pasó con Pedro? Cuando se postra ante Jesús, él había reconocido su condición. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no reconocemos nuestra condición, fallamos en accionar, en trabajar y en la fe. Fallamos. Pero cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, todo cambia. Todo cambia, hermanos. Así que aquí parece ser una extraña reacción de Pedro, pero es que él se ve a sí mismo y él no puede estar delante de la presencia de ese ser llamado Jesús, que sabe que es puro y santo. ¿Por qué nosotros nos postramos, nos arrodillamos ante Cristo? Porque Él se merece nuestra adoración. Él se merece nuestra humillación, no un hombre. ¿Acaso un hombre fue a pagar por mí para que yo me le pueda arrodillar? No. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él es el único que se merece toda la adoración. Así que Pedro eso es lo que hace, se postra ante Jesús y reconoce su falta de fe. Porque él había pescado toda una noche, pero no agarró nada. En sus propias fuerzas no pudo. Pero cuando iba en la fe de aquella palabra que Jesús le había dicho, tira la red al lado derecho. Y esa es la obediencia. ¿Cuántas veces Dios nos habla que hagamos X cosas y a veces no las hacemos? Entramos en desobediencia. Pero hay muchas razones por las que nosotros podemos también arrepentirnos. El caso de Pedro, después que había andado con Jesús 3 años, ¿qué pasó al final? Lo negó. Ese es un motivo grande de arrepentimiento. Imagínense que la Escritura dice, cuando leemos esa Escritura, dice que después que lo niega 3 veces, aquel gallo canta, y él dice que lloró amargamente, porque reconoció que le había fallado. A veces nosotros fallamos y pasamos por alto, como que no fallamos. Bueno, necesitamos arrepentirnos. Veamos qué nos dice Apocalipsis 2, verso 5. Este es el llamado del Señor a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia poderosa, una iglesia donde se habían realizado milagros, pero también era una iglesia que se había apartado del primer amor. Se creían autosuficientes, que ya no necesitaban, que bastaba con la ley que ellos habían puesto. Miren lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué pasa con aquel que no reconoce que le falló al Señor? Dice la Biblia que el Señor quita el candelero. O sea que en una de las clases anteriores que di, que hablé de que algunos enseñan que la salvación no se pierde. Bueno, la Biblia sí dice que se pierde, en el sentido de que quien la pierde es el cristiano. Dios no la pierde, porque la salvación vuelve a Él. Y por ahí me salió uno diciéndome que no, que la salvación no se pierde. Entonces yo le tuve que decir lo que ve aquí en Apocalipsis 3 también, verso 3 creo que es también, donde dice: y no borraré su nombre del libro de la vida,
si venciera. Pero ¿y si no vence? Ese nombre borrado. Así que tenemos que entender la Escritura. Ahora, hay muchas, como dije, razones por las que deberíamos de arrepentirnos, porque, número uno, es verdad que ahora tenemos esta situación de este virus, que pues no podemos salir a evangelizar y todo, pero es que esto pasó hace 3-4 meses atrás. Pero y antes de esa pandemia, evangelizábamos, cumplíamos el mandato del Señor. Son preguntas que tenemos que hacernos, porque el mandato está: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato de Dios, y si es un mandato hay que obedecer, y si no lo obedecemos, entonces estamos fallándole al Señor. Entonces vamos a ver una sociedad rota en el versículo 10 de Lucas 5. ¿Por qué puse este tercer punto? Una sociedad rota. Vamos a ver por qué. Y asimismo Jacob, o sea, vemos la acción que tuvo Pedro, que cayó de rodillas, diciéndole: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Asimismo, dice, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos creían que Jesús los iba a reprender porque eran pecadores. No. Dios lo que ve en nosotros es el arrepentimiento. Y cuando ve el arrepentimiento, entonces te va a usar. Eso es lo que pasó acá. Les dice: ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Esta expresión aquí es importante, porque eran, dice, compañeros de Simón. Simón es el que conocemos como Pedro. Simón Pedro le dice. Así que, si considera o se considera que eran compañeros de negocio, como le dije al principio, tenían esta flota de naves pesqueras. Podía haberse llamado Simón Pérez Compañía. Gloria a Dios. Toda compañía tiene un nombre, así que le vamos a poner Simón Pérez y Compañía. Es una flota grande. Ahora piensa por un momento, a esto es lo que ahora voy a aplicarlo. Piense por un momento que nosotros, usted y yo, somos socios de esta compañía. Ese nombre salió allá en el mar de Galilea. Jesús le dice a Pedro: no se preocupen, desde ahora ustedes van a ser pescadores. Podría alguien decir: pero si ellos eran pescadores. No, ahora es pescadores de hombres. Esta es una nueva compañía que se abrió. Entonces ya no solamente Simón Pedro, sino Jacobo, hijo de Zebedeo, y todos los que conocemos, y hasta los millones que hasta el día de hoy hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pertenecemos a esta compañía. Aquí está en esta escritura. Y el dueño es Dios. Y bien que paga, hermanos. Nos tiene coronas, nos tiene galardones por este trabajo. Y sabe, gracias Señor. Le dije que hubo una acción, hubo trabajo y hubo fe. Socios, nosotros, sin haber puesto dinero. Socios de esta gran compañía, sin haber pagado un centavo. Accionó fue nuestra fe nada más. Nuestra fe. Pero claro, esta compañía, para tener estos millones y millones de pescadores, tuvo un precio. La sangre de Cristo. No es gratis. No fue gratis.
tiene un precio. Es la sangre de Cristo. Y por eso usted y yo, basados en esa sangre poderosísima, vamos caminando en este llamado que el Señor nos hace hasta que tengamos el encuentro con Él, no solamente por fe, sino cara a cara, dice la Biblia. Y le veremos tal como Él es, según la carta del apóstol San Juan. Ahorita dice no somos como lo que seremos, pero cuando le veamos seremos tal como Él es. Esta es la empresa en la que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Yo soy responsable de ganar almas para Cristo. Usted es responsable de ganar almas para Cristo. Y eso es lo que le llama pescador de hombres. El domingo pasado, ya en la tarde, que mi esposa terminado el mensaje, nos visitaron ahí unas 3 jóvenes. Y gloria a Dios, llevaban a una joven ahí que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y a nuestra hermana María de los Santos y Jessica y Brenda, si nos está viendo. Rosana, oye, le cambié el nombre ya. Simón Pedro, le cambió el nombre también. Roxana, amén. Sí, la tenemos en nuestras oraciones, y como yo le dije a ella, todo inicio no es fácil. El enemigo se va a oponer de todas las formas y maneras que hay para que no avancemos. Pero si hay acción de nosotros, si hay trabajo de nosotros, si hay fe, déjeme decirle que llegará a 40 años sirviéndole al Señor como yo los estoy cumpliendo. 40 años sirviéndole al Señor. En las altas, en las bajas, pero ahí he estado tomado de la mano del Señor. En las buenas y en las malas, como dice la canción, la alabanza, ahí estamos sirviéndole al Señor. Pero de nuevo, se necesita acción, trabajo y fe. El trabajo de ustedes que tuvieron, quizás los que estuvieron durante el día trabajando, y luego salir de camino hacia donde ahora hemos convertido este lugar en una iglesia, eso no queda sin pago. Eso Dios lo gratificará. Y bien, si solamente me diera la vida eterna, que ya la tengo, pero por ponerlo como un ejemplo, si solo eso me diera, basta. Pero nos esperan galardones. Y esto depende cómo trabajemos en esta empresa. Es una empresa pesquera. ¿Sabe el nombre, verdad? Simón Pérez y compañía. Gloria a Dios. Aquí se llama el Ministerio Internacional Las Águilas, Iglesia de Oración y Restauración. Pero bendito el Señor, porque un día se dignó en alcanzarnos, así como pudimos ver el domingo esta joven arrodillarse y mi esposa orar, hacer la oración de fe intercesora y de perdón, de arrepentimiento. De cada uno de nosotros Dios espera que hagamos lo mismo. Siempre que estemos tirando la red a la derecha. Esto quiere decir ser correctos. La derecha es ser rectos. A Dios no le podemos andar por atajos. Tenemos que ser rectos delante de Él. Por eso le dice, usa lo correcto, Pedro. Tírala a tu derecha. Has estado haciendo mal todo el tiempo. Quizá cuando tiraban la red y no agarraban nada, ¿con qué palabras sacaban aquella red? Y venía sin nada. Con insultos. Pero cuando se lo dijo Jesús, obedeció y dijo, aunque fue literal que lo hizo, tiró una red literal a la derecha de Él, pero eso nos indica a nosotros que tenemos que ser rectos delante del Señor. Nada de torcidos. Amén. Gloria a Dios. Hermana.
Gloria a Dios. Para concluir, aleluya, ya me dejaron, como dijo el pastor, perdí el hilo. Nadie se va hasta que encuentren el hilo. La pregunta aquí es, cuando Jesús les dice, no fue la acción de ellos. Lucas 5, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, porque eran varias, dejándolo todo, le siguieron. Tremendo esto. Yo cuando leo esta escritura, pienso en todos aquellos evangelistas, misioneros, que están allá en aldeas que ni siquiera las conocemos, pero recibieron el llamado y ahora están sirviendo al Señor en lugares donde ya esto no se está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Todavía. Gloria a Dios. Es que ore. Gloria a Dios, sí. Es que yo fui a un lugar, a México, y lo digo para la gloria de Dios, pero llegué como a las 3 de la mañana y el pastor pues aprendió y me dice, pastor, ahí le tengo una cama de agua. Sí, gloria a Dios. Y cuando me acosté era una tabla y un frío terrible. Pero gloria a Dios. Es así la vida del misionero. No hay las cosas tan bonitas que tenemos en este lugar. Y a veces cuando se pide para las obras misioneras, gloria a Dios por todos ustedes, amados hermanos. Amén, amén. Son pero súper bondadosos. Ustedes no saben a tantas familias que el ministerio ha bendecido, sin conocerlos. Pero vemos los reportes que los hermanos los traen. Dios, gracias Señor, porque aún en medio de esta pandemia, los hermanos en Ecuador estuvieron trabajando. Esa es la obra del Señor. No que nos salvemos por eso, pero no dejamos de hacerlo, porque ya nuestra salvación está segura en Cristo. Él pagó el precio por ella. Pero, ¿qué nosotros tendríamos que dejar? Pensemos. Muchas veces, cuando yo me convertí, lo digo como testimonio, yo tuve que dejar muchas amistades que no me conducían a nada bueno, porque eran compañeros de parranda, compañeros de lugares donde no se pueden ni mencionar, porque esa es la vida de aquel que no conoce a Cristo antes de venir a Él. Tuve que dejarlos. Otra cosa que también podemos dejar, aquella forma de hablar con palabras obscenas, tenemos que dejarlas. Cosas que antes hacíamos, que nos enojábamos porque éramos fosforitos, pasábamos un raspón y quedábamos encendidos. No, todo eso se quitó, se va. ¿Por qué? Porque Dios, como dije, dueño de esta empresa, comienza a pagarnos aún estando aquí en la tierra. Porque el fruto del Espíritu, cuando usted lo tiene, ya ese es un pago del Señor. Los dones espirituales son recompensas de Dios para su iglesia, para que conozcamos a quién es el que nosotros le servimos. Por eso lo hace. Así que hay varias cosas que hay que dejar en nuestra vida para poder triunfar en la vida cristiana. Amistades muchas veces hay que dejarlas, que no te invitan a un lugar sano, sino a una discoteca, a un bar. No. Porque si antes, y Dios que en su misericordia nos rescató de cualquier lugar que haya sido, Satanás conoce de qué pie cojeamos y por ahí nos busca. Él no le va a venir a ofrecer otra cosa de lo que usted haya dejado en el mundo. Le va a venir a ofrecer lo mismo que dejó en el mundo, para que caiga otra vez. Entonces tenemos que soltar, dejar eso y atarnos, como hizo aquí Pedro. Se tiró postrado y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todos aquellos que estuvieron conectados, Señor. Bendícelos ahí donde estén, en cada país, Señor, de alrededor del mundo donde se conectan, Señor. Bendícelos, Padre. Entiendan, mi Dios amado, que fuera de ti nada podemos hacer, mi Dios, pero estamos atados a ti y somos parte de esta gran compañía. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: Amén.